vamos a estar esperando también todavía novedades. Está el compañero Cristian Jiménez desde Encarnación, desde la zona de Itapúa. Cristian, contanos cómo va la investigación. Sabemos que hay 2 detenidos, pero ¿qué otras novedades tenemos desde allí en este terrible caso, como solés decir vos? Porque acabamos de ver al hermano, realmente brutal lo que ocurrió, y sobre todo para la zona donde viven y trabajan. Sí, buenos días, don Oscar, María Teresa y a toda la gran teleaudiencia de Día a Día, y realmente una noticia que tomó gran repercusión, no solamente a nivel de Itapúa, sino que a nivel nacional. Se daba a conocer justamente el día de ayer en horas de la tarde con relación a la identificación del cuerpo que había sido hallado el pasado lunes en la zona de San Pedro del Paraná, específicamente en la compañía Potrero de Baté, y que finalmente correspondía al ex titular de la DINAC, Félix Canazagua. Con relación a esto, como ya mencionaste, don Oscar, hubo 2 detenidos. En principio, el primer detenido fue identificado como Oscar Darío Zacarías Maciel. ¿Quién es él? Es un joven quien justamente fue el que adquirió el teléfono celular de la víctima a bajo costo, quien justamente también logró de alguna forma desbloquear el aparato celular, teniendo en cuenta de que él es un técnico en celular, y encontró la aplicación bancaria de la víctima abierta. ¿Qué hizo él? Realizó compras al menos por una suma excesiva en la zona de Ciudad del Este, y al retornar nuevamente a Encarnación se percata de que la persona desaparecida coincidía con el nombre en la aplicación bancaria, y por ende él se presenta ante la comisaría y bueno, y ahí queda detenido justamente y da a conocer de dónde adquirió ese aparato celular. Allí ya se inician los trabajos por parte de las autoridades locales y allanan esta vivienda ubicada en el barrio San Isidro de Encarnación, donde incautan algunas evidencias. Hubo huellas de que la camioneta de la víctima haya ingresado en ese lugar, y ya se da también la detención de este agente militar comisionado como guardia en el penal de máxima seguridad de Mingaguazú. Hablamos de Rubén Llano. Una vez que es detenido, don Oscar brinda su testimonio en dónde podría estar exactamente la camioneta de la víctima fatal. Durante la noche de ayer, aparentemente, las autoridades de antisecuestro y terrorismo estaban realizando los sondeos, trataban de llegar hasta el lugar en donde aparentemente se había dejado abandonado la camioneta en una zona oscura en la zona de San Pedro del Paraná, distante a unos 35 a 40 kilómetros aquí de la ciudad de Encarnación. Hasta el momento no se ha encontrado la camioneta, es lo que nos refieren las autoridades, pero sí ayer durante toda la noche y madrugada prácticamente estuvieron realizando la búsqueda. También ayer se exhumó el cuerpo de alguna forma de esta persona, y que fue enviado vía aérea hasta el laboratorio forense de la capital del país, y que hoy a las 8 de la mañana se le estaría practicando la necropsia. Ahí también mencionar, don Oscar, que se halló al menos la mano izquierda de la víctima fatal sin la falange de los dedos, en donde no se le podría identificar de inmediato quién sería esta persona, teniendo en cuenta que el cuerpo se halló el pasado 9 de febrero en San Pedro del Paraná. Se le tomaron algunas huellas dactilares no muy nítidas y se envió a la capital del país. Allí, entre los días que pasaban y la denuncia de la desaparición, se daba el 13, el pasado viernes. Entonces, a partir de allí, los agentes de criminalística empezaron a duplicar los esfuerzos y finalmente hicieron una comparación de las huellas dactilares de la cédula de identidad del fallecido con las huellas dactilares que recabaron justamente del cuerpo de esta persona, y coincidieron que se trataba de él. La investigación continúa fuertemente aquí en el departamento de Itapúa y más aún en la zona de San Pedro del Paraná, don Oscar. Cristian, para que quede bien claro nomás, porque me parece sumamente grave el que habría asesinado, el que le habría cortado el cuello a Félix Canazagua, sería personal militar y estaría asignado a la seguridad de la cárcel. ¿Es así, Cristian? Exactamente, es un agente militar, según su hermano de 22 años de edad, recientemente recibido, quien es comisionado como guardia de seguridad del penal de Mingaguazú, del penal de máxima seguridad de Mingaguazú, quien ya quedó detenido, y según las autoridades él ya fue llevado hasta la capital del país también, porque se lo vincula o sería el sindicado justamente de este atroz episodio que sacudió aquí la zona de Itapúa, y no se descarta de que esta persona fallecida haya sido asesinada en el interior de su camioneta y posteriormente haya sido lanzada en la zona boscosa en San Pedro del Paraná. Las investigaciones, por supuesto, que continúan
para de alguna forma conocer los detalles. Cristian, ¿cuándo encuentran el cuerpo? ¿Cuándo fue? Que no sabían que se trataba, no sabían. ¿Cuándo fue? Exactamente, el cuerpo de don Oscar se encontró el pasado lunes 9 de febrero cerca del mediodía prácticamente. Allí los agentes de criminalística tomaron las huellas dactilares, pero hay que entender una cosa, que el cuerpo estaba ya en estado de avanzada descomposición, digamos, y las huellas dactilares no eran muy nítidas. Ahora, ¿qué pasa el martes? El martes, en hora de la madrugada, amanecimos con una noticia bastante grave también que ocurría en Coronel Bogado y que ya prácticamente se cree que, no sé si se dejó de lado lo que sería la investigación del hallazgo del cuerpo, pero sí se envió la muestra hasta la capital del país y como que no era muy nítida las huellas dactilares, y ya al tener conocimiento de la denuncia el pasado viernes 13 de la desaparición del ex titular de la DINAC, allí nuevamente desde criminalística en cada departamento dan esta información de que hay una persona desaparecida y si encuentran cuerpos y sin lograr la identidad aún, que se vuelva a rever. Y eso es lo que pasó y finalmente confirmaron que se trataba de esta persona desaparecida. No, porque el argumento pues no, pero se dijo que era un caso de secuestro, dice, pero en un caso de secuestro también se puede esperar un final así, ¿verdad? Claro, Entonces, lo que no entiendo hasta ahora es si este asesino tenía o no alguna vinculación con él en algún momento, fue su empleado, trabajó con él, porque nos decís que es bastante joven y que hace poco se recibió. O sea, hasta ahora la causa sería, o el móvil sería el robo. ¿No habría otra cuestión detrás? El trasfondo realmente, María Teresa, se desconoce por completo. Ayer, cuando le hacía la nota al hermano del hoy aprendido del agente militar, él decía, ¿verdad?, capaz que asustado también, que él era custodio de este hoy asesinado Félix Canazagua. Pero yo posteriormente consulté eso con las autoridades y ellos descartaban eso. Pero para mí que hubo un vínculo, ellos se conocían aparentemente, había una amistad entre ellos por lo que se presume, porque hay un video en el circuito cerrado en donde se ve cuando este ex titular de la DINAC aborda su camioneta y posteriormente lo sigue este agente militar. Se cree que tenían una amistad entre ellos y que terminó lamentablemente de la peor manera. Bueno, hay mucho que investigar todavía aquí. Pero hay cuestiones que nos cierran, Cristian, legalmente. No, y claro, porque como por ejemplo estaba vinculado al ingeniero y sin embargo, por lo que se sabe, tenía una asignación en un perímetro de la cárcel de Mingaguazú. Y él era el jefe de seguridad, pues. O sea, ¿era el jefe o era un integrante del equipo de seguridad de Mingaguazú, de la cárcel de máxima seguridad? ¿Qué se sabe, Cristian? La consulta me hacías a mí. Claro. Sí, bueno, con relación al ex titular se desconoce realmente esos detalles, pero sí se sabía que el agente militar prestaba servicio en ese lugar y que supuestamente sí tenían vínculos entre ellos que eran muy amigos, pero más detalles se desconoce aún y más todavía lo que sería el trasfondo, lo cual se está investigando en estos momentos. Pero el cargo de este militar dentro de la cárcel de Mingaguazú, ¿cuál era? ¿Era de jefe o era de un simple guardia que entraba a cumplir su horario en su turno correspondiente o era un jefe ahí? No, según las autoridades locales sería un guardia comisionado nada más allí en el penal de máxima seguridad de Mingaguazú. No tenía aparentemente un cargo muy alto. Imagínense en manos de quiénes estamos, ¿verdad? Porque es sumamente grave. Imagínense un encargado de la seguridad de Mingaguazú termina asesinando de manera alevosa, cortándole el cuello al ex titular de la DINAC, Félix Canazagua. Hasta ahora no se sabe qué vínculo tenían ambos. Según su hermano, también en algún momento fue custodio de Félix Canazagua, pero todo eso está a confirmarse, Cristian, porque ahí es donde nos cierra que el móvil habría sido el robo, simplemente que al azar se fue y le mató para robarle. O sea, evidentemente, por cierto, esa hipótesis me parece muy simple, muy básica. Pero mucho por investigar. Gracias, Cristian, por el momento. Es un tema que seguramente va a estar, ¿verdad? Hay mucho rollo detrás de esto, creo yo. Exacto, No sería creo la palabra. Que sea así nomás. Bueno, gracias, Cristian.